primero que nada hay que asumir que la vida humana no es azarosa, ¿no? Sino que hay razones específicas por las cuales ciertos modos de vida ocurren en ciertos contextos, ¿no? Y dos, los modos de vida son inteligibles, ¿no? La explicación de por qué existen estos modos de vida son inteligibles. Esas son las dos diferencias, digamos, de Harris. Ajá, modos de vida entendiendo como forma de sentir, forma de pensar, ¿no? Sí, prohibiciones, tabús, todo esto, reglas, costumbres. A eso le entiende por cultura. El mejor podcast de libros de todo el internet. Biblioteca Hexagonal. En MP3. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. En esta ocasión estoy aquí con el doctor, que no es doctor, Ulises León, y vamos a hablar de vacas, cerdos, guerras y brujas de Marvin Harris. Doctor León, ¿cómo está usted? Doctor, que tampoco es doctor, Carlos Erasmo Rodríguez, ¿cómo está usted? Un saludo antes que nada a todas y todos quienes nos escuchan en un episodio más de esta Biblioteca Hexagonal. Y antes que cualquier cosa, recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. A ver, vamos con un libro de antropología. Creo que no habíamos hablado de antropología, ¿verdad, Carlos? No, desde el episodio de Diamond, de Jared Diamond. Ha de haber sido como el tercero. De los primeros episodios que hicimos. Sobre armas, gérmenes y acero, ¿no? No propiamente de formación un antropólogo, pero está relacionado con este episodio, ¿no? Sí. Y de nuevo, aunque hablemos de este libro, no somos, aunque nos vistamos como antropólogos ahorita, no somos antropólogos de profesión, somos meros aficionados de la lectura. Y nos gusta mucho Marvin Harris, en concreto este libro, sí, y otros más, y por eso lo estamos platicando, ¿no? Porque seamos expertos de ningún tipo, y una vez aclarado eso, yo creo que podemos entrar ¿A quién es Marvin Harris? ¿No? Sí. Pues ya sabes, te toca. Pues Marvin Harris, me parece que... Aquí tengo mis notas, no me voy a especular, pero Marvin Harris es un antropólogo que nació en 1927 y estudió en la Universidad de Columbia, en la que dio clases de 1953 a 1980. Es conocido sobre todo por estos libros de divulgación como este, pero también por el enfoque que él toma hacia la explicación de los modos de vida, ¿no? En general, pues esa es la vida de Marvin Harris. Murió relativamente recientemente, en 2001, pero aquí lo importante es el enfoque que Marvin Harris va a tomar para explicar los modos de vida del ser humano en sus distintas, digamos, facetas, ¿no? Yo creo que ese es lo que hace particularmente importante e interesante a este autor es esa parte, ¿no? Su enfoque. Sí, o sea, Marvin, dentro de la antropología hay pues varias corrientes, y una de ellas es la que se conoce como la antropología cultural, que es esta explicación a estas tradiciones, a estas formas de vida, a partir de razones ecológicas, razones prácticas. Sí, razones de tipo práctico. De tipo, ¿no? Práctico, ¿no? Sí, que él tiene un libro que también le recomendamos mucho, que es El desarrollo de la teoría antropológica, donde él explica todo esto, ¿no? Es un libro grande. Sí. Pero es un libro muy interesante por esto, ¿no? Y también aquí tenemos el de antropología cultural, que es como esta versión, digamos, más didáctica de esta teoría de la antropología cultural, que él escribe precisamente para sus alumnos de la universidad y que también publica Alianza y que tenemos por aquí. Sí, y entonces vamos un poco a entrar en materia del libro, pero antes vamos a hacer este énfasis en el enfoque, ¿no? Durante la introducción de este libro de vacas, hay una mención muy particular a un libro de una antropóloga que se llamó Ruth Benedict, y el libro es Patterns of Culture. ¿Qué es lo que dice Patterns of Culture que perturba tanto a Harris, ¿no? Porque si tú lo lees, se lee molesto, ¿no? En la introducción de este libro se lee como que su mejor amigo que le bajó a la novia era fan de Ruth Benedict y por alguna razón se encabronó y entonces le empezó a tirar mucha cagada en el texto. Pero es simplemente esto, ¿no? Supongo, no he leído el libro de Patterns of Culture, pero supongo que es una reacción un poco a las visiones eurocéntricas de los modos de vida en Asia y en otras latitudes, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque para Ruth Benedict la explicación de los modos de vida está en la
explicación que dan a estos modos de vida los que lo viven, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres saber uno de los casos que vamos a revisar ahorita en el programa y que está en el libro, si tú quieres saber por qué las vacas son sagradas en la India, pues le tienes que preguntar a alguien que vive en la India, ¿no? Y entonces su respuesta es un poco un método cualitativo. Su respuesta va a ser la razón por la cual existe ese modo de vida, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, la verdad está en la interpretación subjetiva de los participantes, ¿no? Sí, y Harry se aparta completamente de eso. Sí, Harris dice no, porque Harris es muy crítico de esto y dice, bueno, pues lo único para lo que están trabajando los antropólogos de esta corriente es para que nunca nadie jamás entienda por qué hay un modo de vida distinto a otro en distintos lugares, ¿no? Ujú. Para él no hay una explicación suficiente desde este enfoque. Y Harris lo que dice es, primero, más que asumir que estas personas o los que viven estos modos de vida tienen la respuesta, primero que nada hay que asumir que la vida humana no es azarosa, ¿no? Sino que hay razones específicas por las cuales ciertos modos de vida ocurren en ciertos contextos, ¿no? No es azarosa. Esa es una. Y dos, los modos de vida son inteligibles, ¿no? La explicación de por qué existen estos modos de vida son inteligibles. Esas son las dos diferencias, digamos, de Harris. Ajá, modos de vida entendiendo como forma de sentir, forma de pensar, ¿no? Sí, prohibiciones, tabús, Todo. todo esto, reglas, costumbres. A eso le entiende por cultura. Ajá, sí, exacto. Y para Harris, todas las formas que haya de cultura, todas las prohibiciones, todos los ritos, etcétera, de alguna u otra forma tienen una explicación práctica, basada en las condiciones materiales del lugar donde ocurre y todo esto. Pero esa explicación práctica se ha disfrazado, ¿no? Con varios rituales, tabús. Y entonces Marvin Harris intenta entender cuál es la raíz práctica de esto, ¿no? Eso es la obra de Harris, en concreto este libro, ¿no? Podemos decir. Y también haciendo esas explicaciones, también parte de un rechazo a esas visiones occidentales de tratar de decir que esos mitos o esos tabúes que tienen civilizaciones o pueblos no occidentales son símbolos de atraso o símbolos de un apego religioso, ¿no? Que no han superado ciertos estadios del desarrollo de las sociedades, ¿no? Sí, exacto, sí. Porque también está mucho esa crítica que está a lo largo del libro, pero también está presente en la introducción de que se les quiere meter en cajas donde no. Exactamente. Hay un ánimo de decir, pues esto debería ser así, y si esto no es así, pues entonces tú estás mal, ¿no? Exacto. Que va un poco, cierra un poco la crítica que a lo mejor pudo haber hecho Benedict en Patterns of Culture, pero le da el giro metodológico, ¿no? Uh-huh. No vamos a atender a las explicaciones que nos dan los participantes, sino que vamos a atender a explicaciones de prácticas de sentido material, ¿no? Exacto. Y esto lo toma mucho de el materialismo histórico marxista. De hecho, ahí si leen el desarrollo de la teoría antropológica, hablan un poco de esto, de cómo retoma esa idea de ahí. Pero pues sí marca su raya, digamos, Harris dice, bueno, pues la explicación marxista de la realidad y de la cultura está muy chingona, pero las implicaciones políticas que tú quieras sacar de ahí, pues eso ya es otro pedo, ¿no? Yo ya no me adscribo a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el lugar donde va a partir Exacto. Harris para este libro, ¿no? Y justamente es a partir de estas premisas con las que va a abrir su primer ensayo, ¿no? Que es el de estudiar el tabú que existe en la India respecto a la comida al sacrificio y a la ingesta de la carne de vaca, ¿no? De por qué los hindúes han hecho de la vaca un dios, ¿no? Un animal sagrado. Un animal sagrado. Sí. Nada más para apuntar ahí, porque sé que a muchos les va a gustar. Para empezar este libro, nada más para cerrar la introducción, el libro tiene, cada capítulo se basa en el anterior, ¿no? Entonces no puedes leer los capítulos al azar, eso es muy importante para quien se anime a leerlo. Tienes que leerlo de corrido porque se fundan unos en otros y tiene este efecto acumulativo. Y Marvin justo elige los problemas que a él le parecen como más irresolubles, ¿no? O más misteriosos, ¿no? Y intenta darles una explicación a partir de su método, ¿no? Uh-huh. Deliberadamente hace esta selección de estos casos para darles esta explicación desde su punto de vista. Eso creo que es muy valioso. Y pues, ahorita que les empecemos a contar más o menos la explicación, hay una frase ahí que dice Marvin Harris, las explicaciones de los estilos de vida son como las patatas fritas. La gente insiste en comérselas hasta acabar con toda la bolsa.
Y eso yo creo que le va a pasar a muchos de quienes escuchen este episodio. Una vez que escuchen las primeras explicaciones se van a empezar a preguntar mil cosas y probablemente estén en este libro o en otros libros de Harris, ¿no? Por eso lo consideramos valioso. Ahora sí, perdona por No, el periplo, pero ahora sí no entonces, es necesario para contextualizar. Para contextualizar y entender mejor pues estos casos concretos de su análisis. Sí, y Harris empieza explicando primero como los hechos, ¿no? Del caso. Empieza explicando qué hace la India y lo que causa que hagan eso, ¿no? Es Bueno, que y parte después de lo que una pasa. imagen bastante fuerte y que tiene que ver con lo que decías hace rato de las intenciones que hay en su trabajo. Y él dice, abre el libro diciendo que pues para los occidentales, ¿no? Hay algo que los intriga y es la imagen de una persona de la India harapienta, ¿no? Desnutrida al lado de una vaca gorda. Y la pregunta es ¿por qué no se la comen? Sí. Todos los economistas gringos, ¿y por qué no se la comen? Si hay tantas vacas y hay tantos niveles de desnutrición, de hambre en la India, ¿por qué no se las comen? ¿Son tontos? ¿Acaso le dan más valor a la fe que a la propia sobrevivencia? ¿Qué está pasando ahí con esa población? Sí. Y es el enigma, ¿no? El saque de Harris. Sí, y está eso está muy cagado porque pues, hay varios estudios que cita ahí de que dicen, no, pues en la India viven 100 millones de animales inútiles, la mitad de esos animales no sirve para nada. Sí. Y aparte, esta prohibición de el sacrificio e ingesta de la vaca, pues no ha pasado sin conflicto, ¿no? Ha provocado conflictos entre los musulmanes que sí comen la vaca y entre los hindúes que no, y hubo un tumulto muy importante en Bihar, en el 17, etcétera. Entonces, el gobierno gasta grandes cantidades de recursos públicos para el cuidado, el pastoreo. Para hacer, ¿no?, albergues de vacas. Hay leyes de vacas, se regulan en los congresos, sí, leyes específicas para su cuidado. Gandhi, ¿no?, en la Constitución de la India hasta les puso derechos. Exacto. O sea, parece absurdo que todo esto ocurra en vez de, pues cómetele ya, ¿no? O destinar recursos, ¿no?, a lo que parecerían necesidades más inmediatas, ¿no? Sí. Entonces, es el enigma de Harris. Sí. Y la explicación que le dan los occidentales, pues es prácticamente que están locos porque una vaca no vale tantos sacrificios. Sí, ¿no? Que le dan más valor a la fe. Sí, ¿no? Que a sus problemáticas prácticas, por así decirlo. Uh-huh. Pero el siguiente paso que hace Harris es ¿cuál es la utilidad de la vaca para estas familias, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la vaca y cuáles son las particularidades de esa especie de vaca? Porque no hay que decir, no es la vaca que es motivo de adoración en la India, no es la vaca lechera europea. Sí, ni estadounidense. Sí. Es lo que es la vaca cebú, ¿no? La vaca, para quienes no saben cuál es el cebú, pues es esta vaca que tiene como una joroba, unas orejas muy grandes, colgantes. Esa es la vaca cebú, esa es la vaca a la que se va a referir Harris. Y es una vaca que no es una vaca lechera, es una vaca que tiene un alto grado de resistencia a las sequías, una fuerza de trabajo también muy grande, pese a la poca ingesta que pueda tener de alimentación. Es una vaca que produce muy poca leche, pero que sus productos lácteos tienen un alto nivel de proteína, sí, calórico, ¿no? Tiene ciertas peculiaridades. Tiene una vaca cuya caca, boñiga, ¿no? La boñiga, sí. Cuya boñiga es un gran combustible, ¿no? Un gran combustible. Y estas propiedades y estas condiciones de la vaca van a ser aprovechadas por la población india, por las condiciones particulares de la población de la India. Sí, y la boñiga es muy interesante porque la usan en la cocina, ¿no? Ahí Harris dice, bueno, pues aunque no nos entusiasme mucho que el combustible en la cocina sea la mierda de vaca, pues así es, ¿no? Uh-huh. También la usan, que me parece que para recubrir los suelos, ¿no? Como una especie de adobe, ¿será? ¿Un cemento? Sí, como un cemento. Ajá. Como un cemento para recubrir. Y todo esto lo hace la vaca, o sea, todo esto lo produce la vaca comiendo prácticamente cosas que son inservibles para el ser humano, ¿no? Sí, porque tampoco necesita de una ingesta como la que sí necesitan las vacas que son de la industria carnícola, ¿no? O de la industria lechera. Ciertos pastos, ciertos niveles altos de ingesta. No necesitan grandes prados, ¿no? Para su alimentación. Pueden comer casi cualquier desperdicio. Sí. Y entonces esta es la función que tienen las vacas, son muy útiles para la familia. Y entonces
aquí viene la pregunta, ¿por qué son sagradas? Y ahí tú me corriges, ¿sí, no? La explicación la encuentra Harris en cómo es el ecosistema de la India. Exactamente. Que el ecosistema de la India es un ecosistema de lluvias periódicas monzónicas, ¿no? Y entonces puede haber periodos muy largos de sequía seguidos de periodos de lluvias, ¿no? Entonces, si supongamos, ¿no? En caso de una sequía, un campesino decide sacrificar a la vaca o vender la vaca o demás, pues va a salvar sus necesidades del momento, ¿no? Va a, no sé, aliviar su hambre o va a tener dinero extra para aliviar su hambre, etc. Pero una vez que lleguen las lluvias, como ese campesino ya sacrificó a su vaca, ese campesino ya no va a tener forma de cuidar la tierra. Uh-huh. Y entonces ya no va a ser campesino, sino que ya va a ser jornalero, ya va a estar sujeto a los prestamistas, ya va a tenerse que ir a la ciudad para vivir, etc. ¿Sí me explico? Paradójicamente puedes sobrevivir la sequía si matas a tu vaca, pero te vas a morir cuando vengan las lluvias, ¿no? Esa es la idea de Harris, que la prohibición sirve para proteger a los campesinos del cálculo a corto plazo en favor de un cálculo mucho más racional a largo plazo, ¿no? Sí, porque a primera vista, como dices, podría parecer que lo más racional es que si nos estamos muriendo de hambre en esta sequía, tenemos una crisis, lo más sensato sería sacrificar la vaca y comérnosla. Pero precisamente estas condiciones del ecosistema de la India hacen que sea más útil la conservación del animal que su sacrificio inmediato. Y fíjate, hay otro punto que dice Harris, es que atendiendo al ecosistema de sequías, de estos largos periodos de sequía que hay en la India, este ecosistema es uno que necesita un bajo consumo de energía. No está hecho para el despilfarro, no está hecho para la industria cárnica. Y eso es lo importante de Harris. Por ejemplo, si tú tuvieras, siguiendo las instrucciones de un economista occidental que dijera, no, mejor concéntrate en la producción de la vaca, pues no tendrías en algún momento ya la forma, ¿no?, de darle ese contenido calórico, esa ingesta a las vacas para engordarlas, para comerlas y para tener una segunda vuelta, ¿no?, de estas vacas. Entonces, es una economía campesina tradicional contra lo que muchos le proponen a la India, que es un modelo más moderno de industria agrícola, ¿no? La protección de la vaca tiene que ver con que es una sociedad que vive en un lugar que por las condiciones necesita vivir con bajo consumo de energía. No pueden consumir más energía de la que les da ese ecosistema. Que es lo que en Harris, en Diamond, ¿te acuerdas que se llamaba esta La eficiencia calórica. ¿La qué? Eficiencia calórica. La eficiencia calórica, que quiere decir que cuántas calorías necesito yo para engordar un animal, mejor dicho, cuántas calorías invierto yo en engordar un animal y cuántas calorías me da ese animal muerto. Y de hecho Harris dice, aquí en la India, por cada 27 calorías que yo invierto en cuidar a mi vaca, la vaca me da 100. Sí, es eficiente. En ese no, sentido. Miento, al revés. Por cada 100 que yo doy para engordar a la vaca me da 27, ¿no? Ajá. O sea, le pierdo. Pero en Estados Unidos, tú por engordar por cada 100 calorías que das para engordar una vaca, la vaca solamente te va a devolver 4 calorías. Entonces hay un nivel de pérdida de energía que no se pueden dar el lujo los habitantes de la India. Y precisamente para salvar este equilibrio ecológico de, por una parte, mantener los recursos y mantener a la población sin que haya una crisis, se prefiere no sacrificarlas, y una forma de no sacrificarlas pues es llevándolas a esta condición de dioses, ¿no?, sagradas. Sí, y esto es muy interesante porque esa es precisamente la idea, la crítica de Harris, ¿no? Sí. Cuando le proponen estos proyectos a la India, porque dice, bueno, supongamos que quitamos todas las vacas y a todos les damos tractores, ¿no? Suponiendo que eso sea posible, porque ahí explica que hay varios obstáculos para esto. Supongamos que pasa eso, pues el tractor necesita grandes extensiones de tierra para ser rentable. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a eliminar la pequeña granja y entonces los campesinos despojados pues van a tener que emigrar a las ciudades, ser jornaleros, etc. Y entonces, dice, si eso pasara, se tendría que buscar trabajo y alojamiento
para 250 millones de campesinos desplazados, casi el doble de la población de México. Entonces es inviable, ¿no? Y además de eso, conforme lo que tú decías un poco para abundar, hace Harris ahí una ecuación, ¿no? Ah, sí. Que no es muy compleja. Vamos a poner aquí una imagen que la ilustre. Pero para quienes nos escuchan, pues puedes para que nos escuche, explicarla. Es una ecuación que revela la relación entre los aspectos de la producción de energía y el resultado energético, ¿no? Uh-huh. Entonces, la energía producida es igual a el número de productores por alimento por el número de horas trabajadas por productores de alimento por el número de calorías gastadas por productor de alimento. Exacto. Por el inventario tecnológico de la producción, ¿no? No se llama rendimiento calórico, ¿no? Es rendimiento. Es rendimiento calórico, ¿no? Esta idea. Esta idea, sí. De lo que inviertes y lo que ganas. Entonces, cuanto mayor es E, es mayor el número de calorías por cada caloría gastada, ¿no? Uh-huh. Depende mucho de la tecnología. Y entonces le critican mucho esto a la India, pero Harris, y es un poco creo que a donde ibas, Harris sostiene que en realidad, aunque para nosotros parezca absurdo, en realidad en las condiciones dadas, el sistema de la India es eficiente. Y mucho más eficiente que el de Estados Unidos, ¿no? Él dice, Estados Unidos lo que hace es un despilfarro de energía. Sí. Y hasta cierra irónicamente, ¿no? Dice, si quieres ver una vaca sagrada, ve el auto de tu casa, güey. Sí. Y dice, y es que ese es el problema, ¿no? Que quieras decir que el desarrollo, la mejoría en las condiciones de vida tiene que ver con el desperdicio de energía, que se han llegado a equivaler. No significa que una mejor calidad de vida sea el que más desperdicie energía, ¿no? O la sociedad que más desperdicia energía, la cultura en este caso, ¿no? Sí, porque dice, bueno, en términos de gestión de energía, la India es mucho más eficiente que Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y esa es la explicación de las vacas sagradas. Esa es la explicación de las vacas sagradas. No te la comas, guárdala para usarla después. Exacto. Si te es más útil después que ahorita. Hay un refrán, ¿no? Vacas flacas o... Por ahí hay un refrán también en México, ¿no? Las vacas gordas. Sí, época de vacas flacas. Algo así, ¿no? Pero no me sé el refrán, pero sí. Por ahí va, creo que por ahí podría ir la idea también de ese refrán. Y entonces es la explicación que da Harris a un misterio que parece irresoluble de entrada, ¿no? Ajá. O que, como dices, podría explicarse simplemente, pues, por el consenso que hay en la opinión de la población de la India, o simplemente diciendo, no, pues que esos güeyes valoran más su fe. Sí, están locos, sí. Simplemente, pero no. Y esta idea de buscar un cierto equilibrio ecológico la va a llevar, por eso decía Carlos, que están conectados todos los artículos de este libro, a un segundo tabú, que es el de la prohibición que tienen la cultura del Islam y los judíos de comer la carne de puerco, ¿no? Va conectado a esta idea del equilibrio ecológico y se pregunta, ¿por qué ellos condenan al puerco? ¿Por qué no se puede comer el puerco? Y a ver qué dice por ahí, Carlos. Sí, primero los hechos, ¿no? Bueno, sí, porque también tiene una manera muy, como dices, es un gran divulgador y va a los antecedentes históricos y empieza con el Corán y con el Antiguo Testamento, con las primeras referencias prohibitivas de esta ingesta. Sí, pues para Harris es eso, ¿no? O sea, hay un texto sagrado que prohíbe estos alimentos y, bueno, el consumo de la carne de cerdo en particular. Y a lo largo de la historia, pues como bien dice, se han intentado dar varias explicaciones, ¿no? Una de ellas es que pues el cerdo es un animal pues impuro, cerdo, se revuelca en sus heces, bla, 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 ¿no? No, perdón que te interrumpa, pero ahora que dices, hay mucha gente con la que luego yo platico, y seguramente quienes nos escuchan lo habrán escuchado, que dicen que es malo el puerco, que trae muchas bacterias, que trae muchas enfermedades, que mucha gente no come puerco precisamente porque piensan o traen esta idea, este prejuicio de que es un portador especial de enfermedades, o es potencialmente, a diferencia de otras especies, un transmisor de enfermedades, ¿no? Sí, y de hecho Harris atiende en específico a eso. Hay un pasaje donde habla justo de eso, que pues, es mentira, ¿no? O sea, en realidad la carne de cerdo pues, es nutritiva. Comparativamente con otros animales, pues más o menos ahí se llevan en la transmisión de enfermedades. Que por ahí, aparte de esto de que era un animal pues sucio y todo, pues en realidad en ciertas condiciones todos los animales serían sucios, ¿no? Y hay una explicación ahí que viene de un médico de la corte de Saladino en el Cairo, de Moisés Maimónides, ¿no? Que era porque era malo para la salud, porque en ese entonces empezó a descubrir
el tema de los triglicéridos y la Cisticercosis. cisticercosis, esa Sí. madre, güey. Y entonces, de ahí lo asocian, ¿no? Pero había otros rabinos que también entraron a la discusión y decían, no, es que, a ver, si Dios hubiera querido decir... Sí, o sea, si Dios lo prohibió es por algo, ¿no? Ajá, si O sea, hubiera querido decir, no coman carne de cerdo cruda, hubiera dicho, coman la carne de cerdo bien asada. Ajá. No, de plano, no coman la carne de cerdo, ¿no? Por algo lo dijeron, ¿no? Ajá, y Por entonces algo, ya ¿no? se quedó así como de, pues ya, así se quedó y ya no lo vamos a comer y se acabó, ¿no? Sí. Y como en el caso de la vaca, Harris hace énfasis en cuáles son las particularidades de los puerquitos. Para empezar, es una especie que originalmente vivía en ecosistemas fríos. Por eso no tiene pelaje y por eso no tiene sudoración. Pero ¿qué pasa cuando esa especie se importó a la parte de la Tierra Media? Bueno, De Medio Oriente. de Medio Oriente. La Tierra Media. Sí, la Tierra Media es de Game of Thrones. No, del Señor vale Los verga. anillos. Ando confundiendo geografías. No, a la parte Medio de Oriente. Medio Oriente. Sí. Pues Medio Oriente es un ecosistema, vaya que cálido, desértico, Seco. seco. Y entonces cuando haces la importación de este animalito, pues como no suda, pues una manera de refrescarse, pues es revolcándose en sus heces. No es que el animal sea sucio, es que el animal tiene que buscar una manera de estar fresco, simplemente. Sí, porque se muere, o sea, si no Exacto. se muere Exacto, de calor. exacto. Sí, ¿No? literal, sí. Entonces también vuelve a ver las particularidades de los puerquitos y eso para ir poco a poco bateando los argumentos que históricamente se han hecho para acusarlo de transmisor o de una especie sucia. Como dices, en el caso de la transmisión de enfermedades, pues también hace una evaluación de las enfermedades que transmiten las ovejas, la res, la vaca, los pollos y pues prácticamente no es el gran transmisor, ¿no? Sí, no, no es ni el más cercano. Ni ¿no? siquiera Yo el más creo que cercano. La vaca. El pollo. La res y el pollo, sí. La Son res y los el más pollo. importantes. Y aquí el asunto es que, ¿y por qué la prohibición, no? Exacto. Porque para esto también el puerquito no come lo que sea, ¿no? También como bien lo dices, era de ambientes más húmedos, concretamente los bosques, y entonces él no puede comer hierbajos que se encuentre por ahí ni nada como Como un rumiante. Sí, como un rumiante, que son las especies que sí usaban pues los judíos o los musulmanes que vivían en estas regiones, ¿no? Por ejemplo, las cabras, ¿no? Uh-huh. Que sí se pueden alimentar de cualquier cosa porque sí lo digieren, el puerquito no. Entonces, otra vez atendiendo esta idea de el rendimiento calórico, Exactamente. el mantener un puerquito en estos ambientes es una gastadera de recursos Es un lujo. increíble, sí, es un lujo. Sí, o sea, te vas a gastar un chingo de agua, te vas a gastar un chingo de comida, que en esos entornos no puedes prescindir de ellos porque está compitiendo ya el cerdo con el ser humano, ¿no? Eso es algo muy importante. Exacto. Siempre hay competición. Sí, porque a diferencia de la vaca, pues no es un animal de tracción. No. Tiene, sus heces tampoco tienen una utilidad como combustible. Entonces, la única ventaja, digamos, que tiene el puerco es su sabor. Sí, que es nutricional, sí es particularmente nutricional y pues que es muy rico. La verdad es que a la gente le gustaba mucho el puerco. Sí. Y la gente lo empezaba a consumir, pero pues este gusto, ¿no? Adquirido, pues los estaba arruinando ecológicamente hablando, ¿no? Sí. Por el costo que costaba, que implicaba mantenerlos. Sí, porque aparte no tienen un uso ulterior más que el consumo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la conclusión de Harris es que esa prohibición del cerdo obedece a que en el ecosistema dado pues es incosteable que todos produzcan cerdos, ¿no? Exactamente. Una vez más el mago lo ha hecho, güey. ¡Pum! Sí. Sí, pues esa es la prohibición. Al final del día lo que busca la prohibición es equilibrio ecológico. No agotar los recursos, que la población también pueda vivir a partir de esos recursos que les da el lugar en el que viven. Sí, porque algo muy importante para Harris es que no lo mencionamos mucho en el de lo de la vaca, pero hay una competición, ¿no? Uh-huh. Del ser humano y el animal por recursos. Ah, sí, claro, sí. Sí, entonces, si esa competición es infructuosa para alguna de las dos partes, pues entonces viene una crisis, ¿no? Que es un poco el tema que sigue ahorita. Sí, claro. Y es que históricamente mantener las vacas o la industria cárnica es mucho más caro que mantener la ingesta humana, ¿no? Sí. Muy caro. Calóricamente hablando, ¿no? Sí, otra vez despilfarro de energía, ¿no?
Y lo que sigue es un poco ahora la contraria, ¿no? Ahora sigue, bueno, ya siento estas bases, estos ejemplos de cómo en sociedades, en momentos históricos muy diferentes, en la India y en Medio Oriente, se está repitiendo estas conductas que buscar equilibrios, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, y ahora la guerra, pero la guerra primitiva. Sí, bueno, pero guerra y a primitiva. partir del amor a los cerdos. Ajá. Sí, como les decimos, son acumulativos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, y estos los odian, los prohíben, pero acá, ¿por qué los aman? ¿No? Porque esta tribu de, corrígeme si me equivoco, se llaman los Madang. Sí, pero son de Australia, de Nueva Zelanda. No, de Guinea. De Guinea, perdón, Nueva de Guinea. Guinea. Bueno, sí. Y esta tribu ama a los cerdos. O sea, son los tratan como niños casi de la familia, los cuidan mucho, los adoran, los apapachan. Y entonces hay una festividad que se llama el Caico, donde un buen día matan a todos los cerdos, hacen una fiesta ahí, todos comen carne de cerdo, la regalan, invitan a los aliados de aldeas cercanas, etcétera. Y a partir de que acaba esa ingesta, viene un periodo de guerras tribales. Exacto. No, ese es el ritual. Tenemos nuestros puerquitos, los matamos, fiesta comilona de carnitas, y se vienen 3 semanas de putazos entre las tribus. Al final siembran un arbolito y ahí se acabó la guerra. Otra vez empieza la crianza de cerdos. Luego empieza otra vez el caico. Y este es el ciclo que va viviendo estas tribus, ¿no? Sí. De Madang y de los Madang. Y entonces Harry se pregunta como por qué hacen esto los Madang, ¿no? Bueno, y hay que decir, sí, antes, perdón que te interrumpa, antes de llegar a la explicación de por qué esta tribu hace este ciclo, ¿no? De amor al puerco, su sacrificio, guerra. También dice, hay una idea como preconcebida de que las civilizaciones tribales, o mejor dicho, de que de la guerra, la explicación de la guerra responde a que hay impulsos en el ser humano de violencia, de que el ser humano es malo. Se ha explicado comúnmente así la guerra primitiva. Entonces también responde como a objetar esa idea preconcebida, ¿no? Sí, parte de esa idea, ¿no? De objetar pues todas esos prejuicios que hay, parte de esas explicaciones. Y entonces, otra vez de nuevo, para explicar este comportamiento, pues se van las particularidades de su la modo isla de vida, ¿no? Para empezar, ¿cuándo deciden que se va a celebrar el caico, ¿no? Sacrificio de cerdos, ¿no? Y dice que no hay un... ¿cómo se llama? No hay un periodo definido, ¿no? O sea, no es como que digan, no, pues es cada 2 años, y el próximo año ya toca, güey, ¿no? Sino que más bien es un periodo indefinido, ¿no? Para decidir esto, ¿qué implica que se críen cerdos, ¿no? En primer lugar, pues, los cerdos son cuidados por las mujeres, ¿no? Hay una división ahí sexual del trabajo que es importante para este caso, ¿no? Y en tanto tales, los cerdos necesitan ciertos lugares del bosque, ¿no? Para estar. Se necesitan talar ciertos árboles y demás, porque conforme también crece la población de cerdo, crece la del ser humano, ¿no? Entonces, se tienen que quemar partes del bosque para construir viviendas o para construir los corrales donde van a estar los puercos, etc. O sea, cada vez que hay un puerquito, crece el costo de ese puerquito, ¿no? Porque ya las mujeres tampoco pueden cuidar tanto puerco, etc. Entonces llega un punto donde ya hay tanto puerco que ya no es ya no da la tierra, ya no da el ecosistema. Ni para mantener al puerco ni para mantener a la población, ¿no? Ajá, y las mujeres ya tampoco los pueden cuidar. Entonces, cuando llega ese punto es cuando deciden lo sacrificamos. Exacto. Y lo sacrificamos en preparación para una guerra, ¿no? Pero ¿por qué por una guerra? ¿Qué utilidad tiene esa guerra? Bueno, pues creo que va de la mano de lo que dices. Llega un punto donde en ese ecosistema intuyen que ya están rebasando los límites de lo que puede producirse. Entonces, como un medio de control poblacional para regular o bajar esa población que iba en aumento y que ya no es posible mantenerla, se sacrifica a los cerdos y los hombres pues entran en conflicto. Es un método de regular la población, ¿no? De control poblacional, para que ese ecosistema pueda seguir estando en ese equilibrio de poder mantener a todos en a cada tribu según su delimitación, ¿no? Esa es también la explicación que da sobre el tema de la guerra.
¿no? Sí, que es una estrategia de adaptación al ecosistema, ¿no? Para priorizar la crianza de cerdos y el nacimiento de varones aptos para la guerra, en lugar de priorizar que mujeres se dediquen al cuidado del bosque, ¿no? Sí, o sea que es un tema de presión demográfica, ¿no? Sí, Presión demográfica, es aquí el tema de la explicación que hay detrás de la guerra. sí, esa es la explicación que da Harris a el amor a los puercos y a la guerra primitiva, como bien sí. dices, porque la guerra moderna es otra cosa. Sí, y ya nada más para apuntar, para que se queden un poquito clavados, no lo voy a decir mucho, pues del origen de la guerra, pues se viene toda la idea del machismo, ¿no? Después con el macho salvaje explicar de dónde vienen estas prácticas machistas, que es precisamente un derivado de la guerra. Y así se va a seguir con la idea del Mesías, con la idea de las brujas, y podríamos seguirnos toda la noche, pero... Y hasta llega a criticar, a partir de esta idea del Mesías y todo, la cultura New Age, ¿no? Exacto. Este hombre que hay muchos ahí despistados, por no decir pendejos, que son fan de Carlos Castañeda, ¿no? Y todas estas cosas que todas pues se acumulan, ¿no? Es una explicación acumulativa. Y eso es lo interesante del libro, llega hasta la modernidad. Sí, esta explicación antropológica llega a tocar la cadena de nuestros días, ¿no? El eslabón de la actualidad. Sí, y explica por qué vienen esas posturas, ¿no? Y es muy interesante este libro en particular, pero Harris en general, si andan como Harris dice de que les gustó como la bolsita de papitas que comieron una y se quieren comer toda la bolsa, pues lean ese libro. Hay muchísimos otros libros de Harris. Sí, es un gran divulgador, como dices, ¿no? Nuestra especie, y tiene explicaciones para todo, ¿no? Hasta... Hay una explicación de Harris de por qué aquí en México había sacrificios humanos durante del canibalismo, la época prehispánica, sí. ¿no? También que es un tema de falta de insumos calóricos, ¿no? Sí. Lo que decía Diamond, pues aquí no había grandes mamíferos, ¿no? Y de algún lugar tenían que sacar pues la proteína, la ingesta de proteína, que no les daba el guajolote. Y en la civilización incaica pues no se las daba la alpaca tampoco, ¿no? Sí. Entonces, esa es un poco la explicación. También hay las explicaciones de por qué las diferencias de color entre las personas de distintas regiones. Tiene muchas explicaciones Harris desde este ángulo, que es lo que es interesante a mi punto de vista. Sí, su método. Sí, este ángulo, ¿no? Porque... pues léanlo, la verdad, lean Nuestra Especie, el desarrollo de la cultura antropológica. Ajá, si quieren saber, como les decimos, antropología cultural, lean este libro, ¿no? Para saber en qué consiste el enfoque que él tiene. Y si ya quieren ver la aplicación a casos concretos, Nuestra Especie, vacas, cerdos, guerras y brujas. Bueno para comer. Caníbales, Reyes y... Caníbales y Reyes, ¿no? Creo que se llama el otro. Caníbales y Reyes, también ¿Por qué nada funciona? Porque no funciona, sí. Sí, hay muchos libros muy buenos de Harris y lo recomendamos mucho. De nuevo, si hay por ahí un antropólogo que nos pueda recomendar un crítico de Harris, porque también estaría bueno conocer como la otra parte, ¿no? Sí, fíjate, y hay o si les gusta divulgadores de antropología, digo, yo no conozco mucho, pero hay en redes una chica que se llama Canela Antón, ¿no? Candela, ¿no? Candela Antón, Ajá. Una española que yo he visto su contenido, se me hace bueno también de antropología. Sí, que ella sí es especialista, ¿no? Ella sí es antropóloga, ¿no? Somos aficionados, pero aquí somos aficionados de todo en realidad, por eso hay episodios tan dispares. Pero sí, les recomendamos mucho a Harris, y si hay algún especialista que tenga un crítico de Harris que sea bueno, estaría bueno también leer la contracara, ¿no? Sí, leer, porque obviamente Harris, yo entiendo que no hay nadie que sea el depositario de la razón última, entonces estaría bueno ahí conocerlo. Bueno, Carlos, pues una vez más, gracias a todas, a todos quienes dedican una parte de su día para escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, doctor Leo. Gracias.